Voy a continuar con la segunda parte de los formularios. Voy a crear aquí una etiqueta que va a agrupar los campos de un formulario. Se llama file set. Entonces vamos a crear file set y file set necesita pues los campos de un formulario. Miren que ahí ya me está mostrando el contenedor y voy a subrayar lo que tenía ahorita y lo voy a llevar adentro del file set. Entonces miren que ahí ya está adentro. Vamos a tabular para que esté más organizado el código. Y además le podemos poner otra etiqueta que se llama legend. Entonces legend, vamos a decir que esta es la primera parte. Y aquí aparece. Entonces voy a crear una segunda parte utilizando pues el orden que nos permite el file set. Y también voy a decir algo importante, y es que los elementos del formulario no necesitan necesariamente estar dentro de una etiqueta form, como vamos a ver acá. Voy a crear otro file set. Le voy a ponerle leyenda, legend. Y aquí va a ser parte 2. Entonces aquí tenemos ya la parte 2. Entonces voy a poner los nuevos elementos. Y no voy a usar form. Entonces el primer elemento que voy a mostrar son los select o los combo box. Entonces los select tienen option y aquí le vamos a asignar, digamos, ciudades. Entonces Medellín. Voy a agregar Medellín, Bogotá y Cali. El value que aparece acá es porque muchas veces las ciudades tienen asociados, por ejemplo, números. Entonces yo podría aquí asignarle que Medellín es el 1, Bogotá es el 2 y Cali es el 3. Esto sobre todo lo vamos a usar cuando estemos ya en la parte de JavaScript. Entonces miren que el control igual funciona, se muestra y no está dentro de un formulario. Ahora vamos a ver los radio button. Esos radio button son input con el type radio. Y algo muy importante es que, bueno, vamos a ver cómo funcionan de manera separada. Voy a crear con un label. La idea es ponerles una información de lo que significan. Entonces digamos que aquí voy a poner las opciones de separadas por un label. Entonces aquí voy a aprovechar este campo y le voy a poner una opción que sea, digamos, el estado civil. Y acá le voy a asignar una opción casado, que sería el estado civil. Y podría hacer esto varias veces acá. Casado, soltero, viudo, divorciado, etc. Entonces miren lo que va pasando. Divorciado. Entonces aquí me van apareciendo los radios, pero estos radios se pueden seleccionar todos. La idea de utilizar radios es que sean mutuamente excluyentes o que sean selección única. Entonces para eso lo que vamos a hacer es que vamos a crear un grupo. ¿Cómo se crea el grupo fácilmente? A todos los radios le voy a poner el mismo nombre. Entonces aquí le voy a poner estado civil. Entonces desde que los radios tengan el mismo atributo name, ellos van a ir creando un grupo. Entonces miren que acá lo voy poniendo. Cada uno tiene ya un name. Entonces aquí ya logramos que sean mutuamente excluyentes o selección única. Voy a agregarles un BR y además vamos a ver cómo puedo dejar uno de estos campos seleccionado por defecto. Los BR al final, para que puedan estar separados, lo vemos cómo se hace. Y le podemos asignar un valor por defecto. Entonces voy a asignar que soltero esté seleccionado. Entonces le ponemos la opción check. Y de esta manera, miren que aparece seleccionado por defecto. Y sigue funcionando
la selección. Puede ser ideal cambiar la posición de texto. Lo podemos pasar para después para que se vea más fácil, se vea más ordenado. Miren la diferencia. Entonces aquí ya tengo el orden. Incluso podría crear otro file set para estas opciones. Ahora vamos a ver los checkbox. Los checkbox también son similares a los radio, pero estos tienen una forma redondeada y también son input type check. Entonces los check se utilizan como campos de múltiple respuesta. Entonces vamos a hacer la plantilla del label y voy a asignarle acá, por ejemplo, yo puedo hacer una pregunta: ¿cuáles son tus hobbies? Y aquí entonces puedo poner dibujar y los campos también. Entonces primero el campo, entonces aquí tenemos que ponerle checkbox para que nos ponga si no, él está teniendo por defecto como si fuera un text. Ponemos el BR para saltar y puedo duplicar varias veces este label. Este label de acá lo podemos cerrar para copiarlo más fácil. Lo selecciono incluso con el BR y pongo otras opciones. Entonces estas opciones también puedo tener alguna de ellas seleccionadas. Entonces aquí cantar, trotar, nadar. Entonces estos son unas opciones acá que puedo ir seleccionando. Miren que puedo chulearlas varias de ellas, una o varias. Entonces por eso se llaman selección múltiple respuesta y esta es selección única. Bueno, entonces el checkbox yo lo puedo agrupar y también lo puedo seleccionar algunas por defecto. Por ejemplo acá check. Tengo una opción nadar, aparece ya seleccionada por defecto. Voy a poner otro campo. Este campo es, por ejemplo, cuando necesitamos que el usuario ingrese una opinión, entonces ponemos un text area. Entonces el text area, miren, lo acaba de aparecer, es un campo. Vamos a ponerle aquí el BR. Me permite escribir y podemos modificar cuántas columnas queremos y cuántas filas, simplemente poniéndola acá. Si yo quiero que sea menos, puedo ponerle, digamos, 20 y 5 filas. Entonces aquí ya tenemos un campo que tiene 1, 2, 3, 4, 5 filas y puedo escribir un texto más largo. También tenemos, por ejemplo, un campo que lo voy a poner aquí en formulario porque se recomienda usarlo dentro de un formulario. Se llaman los input hidden. Los hidden es para enviar información oculta en un formulario. Entonces, por ejemplo, un código asociado a una compra. Entonces, no es necesario pedirle esa información al usuario, sino que es una información que está asociada a un formulario. También lo vamos a usar más adelante cuando estemos guardando, por ejemplo, información a partir de un formulario. Tenemos también en el formulario, voy a aprovechar y voy a hablar de los input button. De los input button aparecen como un botón, por ejemplo, que yo le puedo poner un value que dice enviar. Mírenlo acá. Ese enviar está asociado a ese botón. Yo le puedo dar clic y no pasa nada. Pero si el cambio button por submit, este es un tipo de botón que está asociado a un formulario y lo que hace va a enviar el formulario por defecto. Entonces si yo le doy clic en enviar, miren que él lo envió. Entonces voy a guardar para que no se me borre esto. Le voy a dar a actualizar para que podamos ver nuevamente el campo. Entonces eso es lo que hace el submit. Yo lo voy a dejar como button para que no tenga ese comportamiento. Esto se hace, recuerden, cuando ya vamos a enviar el formulario y este formulario
va a ser procesado por un servidor. Lo voy a dejar en button. Otro tipo de botón son los input reset, que es lo que va a hacer. El value es el valor que va a aparecer en el botón, y aquí le voy a poner borrar formulario. Entonces miren que aquí yo tengo unos valores asignados. Asigno el color, asigno una clave, un correo, etcétera, y le voy a dar borrar formulario. Miren que lleva todos los campos que están asociados a ese formulario, los resetea. Y por último vamos a ver un campo que es bastante interesante, que se llama los data lists. Entonces los data lists es una forma de crear un campo con, digamos, como valores sugeridos para ser llenados. Entonces estos son los options. Entonces yo, digamos, voy a poner aquí nuevamente las ciudades: Medellín, Bogotá y Cali. Pero como, digamos, en un sitio de ventas, un e-commerce, puede que hayan ciudades que no aparezcan en las opciones. Entonces aquí ya tengo definido el data list. Voy a crear un label. Aquí voy a crear el nombre de ciudad. Voy a crear también un input. Entonces tenemos por acá los datos, y aquí tenemos el campo donde queremos poner la ciudad. Venimos acá y le asignamos list igual a el campo. Podemos poner lista ciudades. Entonces estos son los campos, digamos, como que voy a tener predefinidos. Entonces aquí ya tenemos el label de ciudad, el input, le asignamos lista, y aquí en la lista ponemos los options con las diferentes ciudades. Voy a poner unas ciudades que empiecen por M, como, digamos, no sé, Magdalena, Montería. Entonces, ¿para qué nos sirve esta lista? Porque aquí, cuando yo escribo la M, entonces cuando yo escribo acá M, me va a aparecer la lista de ciudades que empiezan por M, pero si yo la selecciono no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque debemos asignar el valor. Entonces el valor puede ser el mismo nombre, eso es lo que se recomienda. Entonces yo voy a poner acá value, el mismo nombre de la ciudad. Les pongo Montería. Lo voy a dejar así. Miremos acá. Entonces ya pongo la M. Le doy clic a Magdalena y miren que ya se selecciona Magdalena. Si pongo Bogotá o la B, aparece Bogotá, pero como no tiene un valor, entonces yo aquí podría poner, digamos, Santa Fe de Bogotá. Digamos que yo quiero ahorrarle al usuario que escriba el nombre largo. Escribo la B, le doy clic a Bogotá, pero se asigna el valor Santa Fe de Bogotá. Entonces esto es todo por el momento. Ya con estos campos podríamos crear un formulario muy completo, y esto lo vamos a enviar luego por medio de programación a un servidor para poder guardar, por ejemplo, la información. O podríamos utilizar los controles para controlar la interfaz, como habíamos hablado ahorita. Por ejemplo, el volumen. Podemos asignar, digamos, propiedades de una interfaz con esto. En las búsquedas, por ejemplo, se utilizan mucho este tipo de filtros, entre otros. Ya estamos listos para empezar con CSS. Entonces al final del video les voy a dejar un video recomendado sobre formularios, y va a aparecer esta URL para que puedan mirar cómo se realizó el código de cada uno de estos campos.